Bienvenido al curso superior de Cardiología 2020-2021 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, Luján. Mi nombre es Daniel Piñeiro y en esta primera clase enfocaremos nuestra atención en la valoración clínica del paciente con posible enfermedad cardiovascular. En esta primera clase nos dedicaremos a la anamnesis. La agenda del día de hoy tendrá los siguientes puntos. La primera, ¿la disnea es suficiente para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? ¿Es esta una situación frecuente? ¿Puede uno morir de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? ¿Hay una única biopatología de esta entidad? ¿Podemos mejorar el diagnóstico y el pronóstico? ¿Tenemos un tratamiento específico? Y finalmente haremos algunas consideraciones como conclusiones. Comencemos con la pregunta que si la disnea es suficiente. Acá vemos un paciente que está ejercitando y presenta disnea. La pregunta es, ¿tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca? Las causas de disnea ante el ejercicio son múltiples, siendo la más frecuente la falta de acondicionamiento ante el ejercicio. Es decir, que el desacondicionamiento y la intolerancia al ejercicio es la causa más frecuente de disnea y esto no debe asumirse como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. De acuerdo a la definición del American College, American Heart, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección de más del 50%. La definición de la Sociedad Europea, como hemos mencionado en la clase anterior, incluye no solamente los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección por encima del 50%, sino también la presencia de un biomarcador como es el péptido natriurético elevado y algún criterio adicional como cardiopatía estructural relevante, ya sea hipertrofia ventricular izquierda y o dilatación de la aurícula izquierda y signos de disfunción diastólica. De modo tal que la respuesta a nuestra primera pregunta es que la disnea no es suficiente. Necesitamos datos de biomarcadores y necesitamos datos ecocardiográficos. Nuestra segunda pregunta es si esta entidad es frecuente. En esta diapositiva vemos cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se incrementan día a día. Desde el año 2000, prácticamente más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Es decir, que cada vez más se ven pacientes con síndrome de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección por encima del 50%. En este otro slide podemos ver cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, van disminuyendo día a día y aumenta la admisión de pacientes con fracción de eyección preservada. De modo tal que nuestra respuesta a la segunda pregunta es que esta entidad es día a día más frecuente. Nuestra tercera pregunta es si podemos morir de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. En esta diapositiva vemos la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca reducida y un grupo control. Y acá vemos la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada. La conclusión que podemos sacar es que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada tienen menos mortalidad que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pero mayor
significativamente que el grupo control. Vayamos ahora a la biopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. La pregunta ¿es esta una entidad homogénea o heterogénea? En primer lugar, veamos que puede haber alteración del corazón, de la función diastólica. Como vemos acá, la disfunción diastólica puede ser debida a hipertrofia ventricular izquierda, a hipertensión, a diabetes o a la edad, pasando de una disfunción latente a una insuficiencia cardíaca sintomática. Y va a estar debida fundamentalmente a una intolerancia al ventrículo izquierdo a mayor volumen. Fíjese usted el cambio entre la curva A y B, siendo la B una curva que indica un incremento en las presiones de fin de diástole a pequeños incrementos de los volúmenes de fin de diástole. Esta disfunción diastólica se debe a alteraciones en una macroproteína del sarcómero, que es la titina. Acá vemos la titina, que es una gran macroproteína. Y acá vemos cómo la titina tiene dos características. En primer lugar, tiene diferentes isoformas. Y en segundo lugar, tiene diferentes niveles de fosforilación. Entonces, de acuerdo a la isoforma predominante al nivel de fosforilación que tenga, será mayor o menor la rigidez que presente este sarcómero. El otro componente de la disfunción diastólica es la matriz extracelular. Y en esta diapositiva podemos ver cómo el miofibroblasto es encargado de la síntesis de colágeno. Cuando existe un desequilibrio entre la síntesis de colágeno y la degradación de colágeno, hay una acumulación de colágeno intersticial que contribuye al aumento de rigidez del ventrículo izquierdo. De modo tal que la titina y la matriz extracelular son responsables de la disfunción diastólica. Si bien consideramos que la fracción de eyección es normal, la función sistólica realmente no lo es. Y lo primero que se altera es la función longitudinal del ventrículo izquierdo. Fíjense acá cómo en un individuo normal el anillo mitral se desplaza hacia el ápex en cada sístole. Y simplemente la presencia de hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda produce una disminución del desplazamiento del anillo. Es decir, que ya se observa una disfunción sistólica, probablemente sin expresión sintomática, pero que influye en la fisiopatología de la entidad. A esta disfunción diastólica y sistólica se agrega la disfunción auricular. Acá vemos como los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida tienen una disminución del strain de la aurícula izquierda y que esto es pronóstico, ya sea en un grupo de pacientes en general y separando a aquellos que no tienen fibrilación auricular. Entonces, hemos hablado de el corazón, su disfunción diastólica, su disfunción sistólica y su disfunción auricular. También a esto se agrega la disfunción vascular. Acá tenemos la estructura de una arteria, el endotelio, la íntima, etc. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada tienen una disminución de la elasticidad de la aorta, lo cual hace que la presión sistólica aumente y la diastólica disminuya. El aumento de la velocidad de la onda de pulso a través de la pared de la arteria hace que esta onda de pulso, esta onda refleja
entra durante la sístole, lo cual produce una aumentación de la sistólica y una disminución de la diastólica, que es una situación fisiopatológicamente muy inconveniente, porque aumenta la presión sistólica y disminuye la diastólica, que es la presión de perfusión coronaria. Es decir, que está favorecida la isquemia cardíaca. Entonces, ya hablamos del corazón, ya hablamos de los vasos. También hay disfunción a nivel de la microcirculación. A todo esto tenemos que agregar que el ventrículo y las arterias están acopladas durante la sístole. Y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se produce un desacoplamiento ventrículo-arterial. Acá podemos ver cómo los loop presión-volúmenes en un paciente normal, en verde, y cómo la hipertensión arterial modifica la posición del loop y aumenta la elastancia arterial, que es todo lo que se opone a la salida del ventrículo izquierdo. Este es el típico paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, en que el aumento de la presión arterial aumenta la elastancia arterial, no aumenta la elastancia del ventrículo izquierdo, es decir, las fuerzas que se oponen a la salida del ventrículo izquierdo superan a la función contráctil. Esa es la típica situación del edema agudo de pulmón flash en la guardia debido a hipertensión arterial, que mejora rápidamente al bajar la presión arterial del paciente por cualquier medida. A todo esto se agrega el aumento de la presión pulmonar. 83% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen hipertensión pulmonar, muchas veces por encima de lo esperable para la presión de llenado del ventrículo izquierdo. De modo que hay una relación entre la hipertensión pulmonar y la disfunción diastólica que todavía es motivo de investigación. Pero lo que es importante es que el aumento de la presión pulmonar condiciona también pronóstico de los pacientes. Fíjense en esta diapositiva como una presión sistólica pulmonar por encima de 48 milímetros de mercurio disminuye significativamente la sobrevida de los pacientes. De modo tal que, resumiendo, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen disfunción diastólica y disminución de su reserva diastólica, disfunción sistólica y disminución de su reserva sistólica, incompetencia cronotrópica, disfunción vascular, desacoplamiento ventrículo arterial, disfunción autonómica, alteración de la reserva de diferencia arteriovenosa de oxígeno y disminución de la reserva de volumen minuto cardíaco. Es decir, que como vemos, es una típica situación de envejecimiento donde no solamente hay modificaciones basales, sino alteraciones ante situaciones de incremento del requerimiento, lo que se llaman reservas. Además del corazón y de los vasos, existen lo que podríamos denominar otros jugadores en la insuficiencia cardíaca o fracción de eyección conservada. ¿Cuáles son estos? El riñón, el músculo esquelético, el compartimento abdominal. Y no solo eso, sino también el sistema inmune, que está activado en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De modo tal que la conclusión a nuestra cuarta pregunta es que la biopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es muy heterogénea y existen muchos mecanismos que van a operar en forma diferente en diferentes pacientes. ¿Podemos mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes?
En cuanto al diagnóstico, acá podemos ver en un estudio derivado del Framingham cuáles son los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En el análisis multivariable, muchos de estos factores desaparecen. ¿Qué queda? La edad, la diabetes. La diabetes es el factor de riesgo más importante de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El body mass index, el tabaquismo, etc. ¿Cómo identificar desde el punto de vista ecocardiográfico la disfunción diastólica? El ecocardiograma, el llenado del ventrículo izquierdo, la maniobra de Valsalva, el llenado de la aurícula izquierda, el Doppler tisular, el Doppler color, etc. No vamos a abundar en este tema porque no es resorte del clínico, simplemente algunas puntualizaciones. Todos estos métodos deben ser considerados por el ecocardiografista en forma conjunta. El dato más importante es la dilatación de la aurícula izquierda por encima de los 34 mililitros por metro cuadrado. Si un paciente no tiene dilatada su aurícula izquierda, es altamente improbable que tenga insuficiencia cardíaca de cualquier tipo, pero particularmente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El otro dato fundamental es el Doppler del llenado mitral y el Doppler llamado tisular. Sin entrar en detalles de esto, podemos decir que la relación entre el llenado sanguíneo a través de la mitral y la tisular, que corresponde a la relajación, cuando esta relación E sobre E sub A o E sobre E' supera 14, puede afirmarse que la presión wedge está elevada. Respecto a los biomarcadores, no debe diagnosticarse insuficiencia cardíaca con BNP normal. Acá vemos 3 niveles de péptido natriurético en pacientes con fracción de eyección por encima del 40%. Como pueden observar, el péptido natriurético es no solamente de valor diagnóstico, sino de valor pronóstico. A mayor BNP, mayor mortalidad. Vamos a tener próximamente muchos otros biomarcadores, ya sea de estrés miocitario, de fibrosis, de inflamación, etc. De modo que es probable que los biomarcadores a nivel clínico sean de gran ayuda en determinar el mecanismo biopatológico y probablemente el tratamiento más adecuado para cada paciente. Nuestra sexta pregunta es si tenemos un tratamiento específico. En conclusión, en este esquema tenemos la sobrevida y el tiempo. Estos son los pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Quiénes son? Son los pacientes añosos, son los pacientes hipertensos, son los pacientes diabéticos. A esto sigue un estadio en que hay disfunción diastólica asintomática. Estos son pacientes que ya tienen más riesgo de desarrollar síndrome de insuficiencia cardíaca y acá tenemos que subrayar la disfunción renal. La disfunción renal es un gran marcador de progresión de la enfermedad. Y por último viene el paciente con clínica de insuficiencia cardíaca. En resumen, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, la disnea no es suficiente. La entidad es muy frecuente. Se puede morir por esta entidad, pero es más frecuente morir con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada debido a las frecuentes comorbilidades. Hay muchos fenotipos y diferentes biopatologías.
Podemos y debemos mejorar el diagnóstico, y aunque no tenemos aún un tratamiento específico, el tratamiento de las comorbilidades seguramente va a tener impacto en la mortalidad y en la morbilidad de estos pacientes. Con esto hemos pasado revista a una entidad frecuente y realmente decepcionante desde el punto de vista terapéutico. Les agradecemos la atención y los invitamos a seguir viendo este módulo. Muchas gracias.